¿Te gusta hacer directos en YouTube o tienes configurados estrenos? Entonces este vídeo te va a interesar y no olvides quedarte hasta el final para conocer todas mis recomendaciones sobre la función redirigir de YouTube. En este vídeo te vamos a enseñar a configurar YouTube Live Redirect para que otros canales no redirijan a sus usuarios. 2. Redirigir a nuestros espectadores durante las emisiones en directo. 3. Redirigir a nuestros espectadores en estrenos. ¿Te gustaría saber cómo configurar quién puede redirigir a los espectadores a tu canal? Es muy sencillo. Debes acceder a YouTube Studio, seleccionar Configuración en el menú de la izquierda y después Moderación de la comunidad. En la configuración que aparece en tu canal, ajusta los permisos que tú quieras para redirigir usuarios a tu contenido. Ahí hay 3 opciones para elegir. Con la primera, permites que todos los canales puedan redirigir espectadores al contenido de tu canal. Con la segunda, se lo permites solo a canales a los que estás suscrito. Y con la tercera, tú especificas manualmente qué canales tienen permiso para redirigir a sus espectadores a tu canal, pudiendo añadir hasta 100 diferentes. Recuerda clicar en guardar para que los cambios se hagan efectivos. ¿Has probado ya redirigir a tus espectadores desde tu directo a otro canal o al tuyo propio? Y en tus estrenos, te contamos los pasos a seguir para hacerlo. Cuando tengas programada tu emisión en directo o tu estreno, abre YouTube Studio. En el apartado Contenido debes ir a la sección Vídeos para tus estrenos programados o a la sección En directo para acceder a tus directos. A continuación, selecciona la emisión que quieras y clica en el icono del lápiz. Una vez allí, ve hasta la sección Personalización y busca el apartado Redirect para encontrar el botón Añadir. Desde ahí puedes seleccionar uno de tus vídeos o estrenos en la pestaña Tus vídeos o buscar un vídeo de otro canal que esté emitiendo en directo desde la pestaña Vídeos de otros canales. Aquí solo te aparecerán emisiones en directo o programadas que hayan autorizado la redirección. Si los espectadores tienen desactivada la reproducción automática, no serán redirigidas automáticamente y tendrán que clicar en el canal que has elegido. Esperamos que después de este vídeo te conviertas en todo un experto en YouTube Live Redirect. Cuéntanos en comentarios si ya has probado esta función. Si te ha gustado el vídeo, dale like para que lo sepamos y si no te quieres perder nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal.